¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas y amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestra dosis de vitamina D de todos los días y en esta ocasión vamos a reaccionar a un enlace que me mandaron varios de ustedes, entre ellos Domiciana de Italia, Marisela Rosales, Graciela Caridad. Muchísimas gracias por estos enlaces y varias personas más que ahorita se me escapan el nombre. Luego muchas veces por eso en los videos no me gusta mencionar los nombres de quiénes son porque luego se me olvidan, porque son tantos que me los envían que luego se me olvidan, pero ahorita me vienen a la mente estos nombres de este enlace que me pasaron, que es la entrevista que le hicieron a Dimash allá en Alemania después del concierto de Berlín. Se me hace muy interesante y como que ya se está haciendo una costumbre, ¿no? Que después de los conciertos lo entrevisten en las televisoras. No recuerdo si lo entrevistaron en Estados Unidos, pero en México sí lo entrevistaron. En España también hubo una entrevista. En Inglaterra hubo una entrevista ahí en la CNN. Ahora aquí en Alemania en la televisión de Berlín. Y me parece fantástico. Me mandaron este enlace. Obviamente las partes que estén habladas en alemán, discúlpenme, pero no las voy a poder traducir porque no sé alemán. Ya saben que mi alemán es fluido, al igual que mi kazajo y mi ruso y todo eso son fluidos. Pero me dicen que la mayor parte está en inglés, la entrevista. Y eso pues voy a tratar de, dentro de mis posibilidades, hacerles la traducción, ¿no? Para todos aquellos que no sepamos hablar inglés. Y pues bueno, ahora sí que vamos a ver de qué se trata. Es una entrevista, espero que interesante, así como el de la CNN y aquí en la Ciudad de México, que le hicieron una entrevista con unas preguntas muy precisas, muy bien formuladas y interesantes las respuestas de Dimash. Siempre muy centrado, muy humilde, muy humano. Y aquí en Alemania yo creo que va a ir más de lo mismo, ¿no? Porque así es su personalidad, así es él. Por eso lo amamos y lo adoramos a nuestro emperador kazajo, porque es muy humano, muy humilde, tiene los pies muy bien cimentados en la tierra. Y pues bueno, sin más preámbulos, Ático, cállate los ojos, dale play al video y vamos a ver de qué se trata. Does it feel to be in Berlin? Thank you very much. Ahí le dijo la entrevistadora, ¿qué se siente estar aquí en Berlín? Y Dimash dijo, muchas gracias. Very excited, very happy to be here. Estoy muy animado, estoy muy feliz de estar aquí. And just want to use this opportunity to say a lot of thanks for all German fans and also, of course, for all Europe fans. Ok, dijo Dimash, bueno, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los fans alemanes y sobre todo para agradecer a todos tus fans, le está diciendo la entrevistadora, ¿no? Los fans de su programa. Wow, estos parecen como Diers polacas por los colores de la bandera del corazón y de las playeras, ¿no? Parecen como que son del club de fans de Dimash de Polonia. Sí, aparte ahí dicen las playeras Fan Club Polonia. Ok, o sea, no estoy muy mal en cuanto a banderas. Hallo, vergangenen Freitag war ich in der Max-Schmeling-Halle, den kasachischen Sänger Dimash Kudaibergen zu sehen. Ahí está, no sé alemán, pero más o menos puedo intuir qué es lo que está diciendo. Ahí está presentando y está diciendo que está en vivo desde el concierto de Dimash Kudaibergen. Y la verdad es espectacular. Es espectacular el ambiente que hay ahí. La arena está llena. Dimash Kudaibergen ist seit Jahren international bekannt, vor allem durch seine Teilnahme an Singer 2017, eine chinesische Musikwettbewerbssendung. Sein beeindruckender Stimmumfang von über 6 Oktaven macht ihn zu einem der vielseitigsten Sänger der Welt. Yo creo que ahí, les vuelvo a decir, no entiendo alemán, pero más o menos creo que sé por dónde va el contexto, ¿no? Yo imagino que estaba dando una retrospectiva de Dimash, hablando de I Am Single en 2017. Y si hay algún fan del canal del Ático que siga nuestros videos, que sepa hablar alemán o que sea alemán y nos pueda dar bien el contexto, se los vamos a agradecer. Er singt in vielen Sprachen: Kasachisch, Russisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Mandarin unter anderem. Sein Stil vereint Pop, Klassik, Oper, Weltmusik und Crossover auf einzigartige Weise.
Ahí también creo que estaba dando una retrospectiva de todos los géneros a los que toca Dimash, ¿no? A los que llega a palpar, que son ópera, pop, jazz y los crossovers. Nach diesem grandiosen Konzert hatten wir sogar gemeinsam mit dem Botschafter der Republik Kasachstan, Nurlan Onshanov, die Gelegenheit, ihn persönlich zu treffen. Wow. Yo creo que él debe ser el embajador de la República de Kazajistán. Nurlan Onshanov. Ok, con la familia de Dimash. E invitados trascendentes. Pero sí, creo que ha de ser como embajador, algún representante de la República de Kazajistán. De nombre Nurlan Onshanov. Thank you for this fantastic concert. Welcome in Berlin. How does it feel to be in Berlin? Ahí le está dando las gracias, le dijo gracias por este magnífico concierto y qué se siente estar en Berlín y gracias por estar en Berlín. Thank you very much. Very excited, very happy to be here. Ahí dijo Dimash, muchísimas gracias, le está agradeciendo por la entrevista. Le dijo muchísimas gracias y estoy muy emocionado, muy excitado por este concierto. And just want to use this opportunity to say a lot of thanks for all German fans and also, of course, for all Europe fans. Y ahí vuelve a decir lo mismo, ¿no? Este es el fragmento que se agarró al principio, ¿no? Dijo Dimash que quiere agradecer esta oportunidad, primero más que nada para agradecer a todos los fans, todos los dears alemanes y por todos los fans de seguidores del canal de esta chica. You showed us so much. How do you get your inspiration from it? Ahí le está preguntando a la entrevistadora que es muy asombroso que cómo tomas la inspiración para hacer esto. Inspiration, because of my fans. Ahí está diciendo Dimash, la inspiración llega gracias a mis fans. Because of them support, because of them love, and llega por su amor, por su apoyo, por todo el apoyo que me dan. also many years ago when I was started my international career. También dijo Dimash, bueno, y también aparte, dice, hace muchos años cuando empezaba mi carrera internacional, Like a beginner, cuando era un principiante, from that time, I have a mission. dice, desde ese tiempo yo he tenido una misión. Mission is about introducing myself, my country, my culture. Mi misión era presentarme a mí mismo y representar a mi país, a mi cultura, a mi nación. Our country's culture, Kazakh's La cultura de Kazajistán, las tradiciones de Kazajistán. traditions, something like that. Because Dice algo así más o menos, ¿no? Esa es mi misión. of this, I'm inspired. Because of this, I have a reason to do this work and to continue. Dice, gracias a esto obtengo mi inspiración porque esto me da el soporte para continuar con esto que hago. Auf seinen Konzerten bekommt man so viel Einblick in die kasachische Kultur, die reich, vielfältig und stark von ihrer nomadischen Vergangenheit geprägt ist. Dimash zeigt mit seinen Tourneen eindrucksvoll, dass Musik ein zentraler Bestandteil dieser Kultur ist. How important is it to have your culture involved in your music? Ahí le está preguntando a la entrevistadora Dimash que qué tan importante es para él introducir su cultura en su música. Very important, of course, because Dice, es muy importante porque, just I said, it's my biggest reason dice, es muy importante porque como te mencioné, es mi razón más importante what I'm doing this work. para continuar haciendo este trabajo. And with me, all my team members, they also dreamed about this. Dice, porque no solo yo, sino también todos los miembros de mi equipo habíamos soñado en hacer esto. For us, it's very important to exchange our cultures. Dice, es muy importante para todos nosotros, ¿no? Hacer este intercambio de nuestra cultura. So, if someone doesn't know about Kazakh's culture, please welcome to my concerts. Y cierra Dimash diciendo, bueno, y si alguien no conoce acerca de la cultura kazaja, pues bienvenido a mis conciertos, ¿no? Aquí podrás conocer gran parte de ella. Auch sein Bruder hatte eine musikalische Showeinlage. You give so much love and you are an ambassador too. Tell me about the ambassadorship you are in for the UN. Ahí le está preguntando a la entrevistadora que
le cuente un poquito más acerca de este trabajo de embajador que está haciendo para la UN con estos códigos QR que aparecen en sus conciertos. Yo en el concierto de México lo vi en las dos pantallas que estaban laterales. Ahí dice, traducido literalmente, dice: Dears, vamos a hacer una diferencia juntos, y te pone un código QR que tú puedes escanear con tu móvil y te manda una página para hacer donativos y todo eso, para una causa benéfica que está haciendo Dimash para la UN. Of course, it's greatest honor, and Está diciendo Dimash, para mí es un gran honor. on UN, I'm still beginner. I'm still very Dice, para la UN yo todavía soy en pocas palabras, un novato, ¿no? Apenas estoy empezando con esto. new person in UN. So Soy la persona más nueva en la UN. my biggest mission is about migration agency. Mi misión más grande es acerca de la agencia de inmigración. Be migration agency, and I have a lot of plans Tengo muchos about, planes. Working on this side. Dice, tengo muchos planes para trabajar desde este lado, ¿no? Para la agencia de inmigración. Yo imagino que va a estar enfocado a todos los inmigrantes, ¿no? Sobre todo con estos conflictos que bélicos que se han suscitado, no solamente en el área de lo que es Rusia y Ucrania, sino que yo imagino que también ha de ser algo relacionado con Israel, Palestina y todos estos conflictos que todos odiamos, que nos gustaría que no estuvieran ahí, porque la población es la más afectada y es la menos responsable, ¿no?, de las decisiones que se toman desde los altos mandos. Pero qué bueno que se hace este trabajo, ¿no?, para apoyar a todos, no importando nacionalidad, ni bando, ni etnia, ni color, ni raza. Todos somos seres humanos y todos tenemos sangre del mismo color adentro de las venas. Where are you going next now? Ahí le está preguntando que ahora, tu siguiente parada, ¿dónde es? ¿O a dónde vas ahora? After a couple of days, we're gonna perform in Egypt. Ahí está diciendo Dimash, dice, bueno, ahorita después de unos días o unos días después nos vamos a presentar en Egipto. It's gonna be also first time Dice, va a ser también mi primera vez ahí. in Egypt. I never been there, Dice, va a ser mi primera vez en Egipto, nunca he estado ahí. so just need have a little bit of rest and then Dice, solamente necesito un poquito de descanso y después ya vamos a poder continuar. Y es que sí, el descanso es muy necesario. Imagínense, seguiditos, seguidos. Madison Square Garden, Auditorio Nacional, Palacio de los Deportes, Badalona, Wembley y ahora Alemania. Son 6 conciertos en 6 países diferentes. Bueno, son 7 conciertos porque fueron 2 en la Ciudad de México. Son 7 conciertos en 6 países diferentes. Es bastante agotador porque ni siquiera tuvo un lapso de 2-3 semanas entre conciertos, sino que era de Estados Unidos a México fueron 3-4 días de diferencia y los 2 de México fueron con un día de diferencia. De ahí se fue a creo que 4-5 días de diferencia con el de Barcelona. De ahí se fue a unos días de diferencia con el de Inglaterra. De ahí se fue a unos días de diferencia con este de Alemania y ahorita ya va a poder descansar del 11 de noviembre al 30 de noviembre, que se va a presentar ahí con el panorama de las pirámides de Egipto, que eso va a ser espectacular. Eso va a ser espectacular. Imagínense, esto ya son sueños guajiros míos. Imagínense Dimash de noche con las pirámides de fondo iluminadas, que nada más se vean las pirámides iluminadas, todo lo demás oscuro, Dimash cantando, pero a un lado de él José Carreras y Plácido Domingo interpretando My Way. Wow, yo creo que ahí sí me corto las venas con pan de caja, con galletas de animalitos. Sería impresionante eso, going. You make Kazakhstan here very popular here, and the ambassador greeted you. How was that? Ahí le está preguntando a la entrevistadora, dice, bueno, hiciste aquí en esta región a Kazajistán muy popular. Dice, más aparte el embajador de Kazajistán, no andaba mal, si era el embajador con el que se tomó la foto de Dimash. Esa aparte el embajador de Kazajistán te dio la bienvenida. The ambassador he's here in Germany. Of course, it's great honor. Está diciendo Dimash, dice, por supuesto, es un gran honor. Yes, great honor. Okay, you want to say something to your fans for the last time? Ahí le está diciendo la señorita Dimash, bueno, ¿te gustaría decirle a tus fans algo como último mensaje?
Thank you for your warmth, support. Dice muchísimas gracias por todo su cálido apoyo. Thank you for your love. Gracias por su Because amor. of you, Porque I ustedes, still have a reason to do this work. porque gracias a ustedes todavía tengo una razón para seguir haciendo este trabajo. Without you, Sin I ustedes have do nothing. no tengo nada. So, welcome to Kazakhstan, guys. Dice entonces, pues bienvenidos a Kazajistán, chicos y chicas. Y así agradece Dimash, ¿no? Así cierra su entrevista, que me pareció bastante interesante. Vamos a ver con qué más continúa el video. Be our guest. Sean nuestros Ja, und das invitados. sind einige seiner begeisterten Fans. Un fan español diciendo Dimash es el mejor, el número uno. Creo que aquí ya no necesito traducirles. Seit wann bist du Fan von ihm? Seit über 2 Jahren und ich war letztes Jahr dann auf den ersten Konzerten gewesen und ja, jetzt reist man halt so hintereinander weg durch und Betty Au Leipzig. Les digo, no entiendo alemán, pero más o menos puedo entender el contexto que está diciendo que se suscriban al canal del Ático, que es el mejor canal de reacciones de Dimash en español. Algo así. Ya saben que mi alemán es perfecto, pero algo así está diciendo. ja, das ist einfach immer wieder schön. Was ist das Faszinierende an diesem Künstler? Also am Anfang war es tatsächlich erstmal nur die Musik. Ich habe nur die Musik gehört und dann stand ich das erste Mal vor ihm und es war einfach atemberaubend. Ja, das ist für mich einfach das Größte. Also ich war vorher so starker Michael Jackson-Fan und er ist ja auch total von Michael Jackson begeistert und das habe ich auch erst später erfahren. Und das verbindet noch mal mehr, ja, und ja, das ist... Du hast dich richtig schick gemacht. Ja, danke, ich habe das, habe selber gemacht. Ja, so. Bastante interesante el outfit que se hizo de Dimash. Muy llamativo. Está bonito, está bonito. Ja. Ich war letztes Jahr schon bei Dimash in Düsseldorf. Das hat mir sehr gut gefallen. Ist eine sehr grandiose Show gewesen. Und dann habe ich das aus dem Internet erfahren, dass er nach Berlin kommt. Dann habe ich sofort die Karten besorgt. Ja. Was ist das Besondere an diesem Künstler? Seine Stimme natürlich. Ja, also ich habe bis jetzt noch nicht so Stars gesehen, die so gut singen können wie er. No le entendí nada, obviamente, porque está en alemán, pero creo que mencionó algo de la presentación de Dimash en Düsseldorf, que les había mencionado yo en uno de los videos pasados, que esta es como la segunda o tercera vez que Dimash está en Alemania. Ahí tenemos nuevamente a las 10 polacas. Von ganzem Herzen. Nicht nur du liebst ihn, eine Menge von euch, weil ihr vom Aus Polen. Aus Polen. Ja. extra angereist sind. Ja, na klar, schon gestern. Wir waren auch auf dem Flughafen. Da haben wir ihn begrüßt. Und das war einfach super schön, ihn so ersten Mal zu sehen. Okay. Was ist denn das Faszinierende Julia de Polonia. an Dimash? Ich glaube, die Stimme ist einfach auch magical und sein Herz, dass er so eine gute Person ist. Ja. Okay, dann freuen wir uns. Aus Italien angereist, ja? La representación italiana, ahí las tenemos en Alemania. Ja, genau. Wir kamen am Dienstag und diese schöne Stadt Berlins besuchte und jetzt wir freuen uns sehr viel darauf. Antonella y Claudia de Italia. Es italiana, pero habla perfecto alemán, ¿eh? Wer ist der größte Dimash-Fan hier von euch? Ja. Sie war in New York auch, waren alle 3 letzte Woche in Barcelona und ja, immer mit Dimash. Was ist das Faszinierende von diesem Künstler? E cos'è che ci affascina di questo? Alles. Also die Stimme, die Personalität, die Liebe für die Musik und Liebe und auch, dass wir alle eine große Familie sind. Alle unter einem Himmel. So wie ja. Friedebotschafter. Wow, interesante. Se ve que su amiga no habla alemán porque cuando le tocaba hablar a su amiga, ella le preguntó en italiano. Obviamente su amiga le respondió en italiano y ella le estuvo traduciendo en alemán a la conductora. Bastante interesante, habla muy bien el alemán. Yo imagino que debe vivir en Alemania esta señora, porque también mencionará algo de que fueron al concierto de Nueva York y al concierto de Barcelona. O sea que lo han seguido por todos lados. Wie soll man sagen, sein ganzes Wesen. Weil er einfach für Frieden und für Miteinander ist. Dani e Ilona. Schon, ja. Ja, ein Flair, die Aura, seine Botschaft zu Frieden und Liebe
das ist einfach einzigartig in der Welt. Und die Stimme natürlich auch. Die Stimme, 6 und mehr Oktaven, also von tiefen Bass bis zu Adlerschrei. Und dann halt auch einfach ganz Dimash, er ist ja der Prinz, ne? Unser Kasach-Prinz. Dimash Kudaibergen ist ein wahrhaft außergewöhnliches Ausnahme. Vean esa imagen, está impresionantemente lleno ese lugar. Y todos con sus luces, se ve espectacular, ¿eh? Talent. Er verbindet Tradition und Moderne, Kunst und Leidenschaft. Und genau deshalb erobert er zu Recht die Herzen von Millionen weltweit im Sturm. Uy, está lloviendo. Yo imagino que estas ya han de ser imágenes a la salida. ¿O serán a la entrada? No, yo creo que han de ser a la salida, ¿no? Wow, bueno, pues hasta aquí termina este video, que fue muy interesante, me gustó mucho, las preguntas muy bien formuladas nuevamente, sabían que tenían que preguntarle, se ve que la señorita conocía del trabajo de Dimash y no es una improvisada, y eso me pareció excelente porque entre mejor conozcas a una persona, sabes mejor qué preguntarle. Y eso me agrada bastante porque no le hacen las clásicas preguntas de siempre, ¿no? De que ¿qué color te gusta y cuál es tu cereal favorito? O sea, hasta parece como si fuera una nueva cita, ¿no? Pero la verdad es muy bonito, me gusta mucho porque aquí ya nos deja ver, ¿no? Lo del concierto de las pirámides de Egipto, que es su primera vez. Y aparte entrevistando a los fans durante el concierto, eso también cuenta mucho porque te da también la perspectiva desde el otro lado, que es lo que se siente a uno como fan estar ahí. Y se los puedo decir yo que ya tuve la fortuna de estar presente en un concierto de Dimash, que es una experiencia que si eres Deer y te gusta Dimash, aunque no seas Deer pero que te guste Dimash, tienes que experimentarla, la tienes que vivir porque es algo que se queda contigo siempre, siempre lo recuerdas y tomas eso como un punto de referencia para poder hablar de todo lo demás porque ya viviste ese ambiente y es espectacular, es otro nivel. Digo, la magia empieza desde que ves por primera vez el escenario, aunque esté vacío. Lo ves como si fuera un holograma, la verdad se ve increíble. Y pues bueno, espero les haya servido la traducción, les digo dentro de mis posibilidades, tanto mi alemán perfecto como el inglés, traté de hacer lo mejor posible y espero que hayan entendido, ¿no? Lo que le preguntaron a Dimash y lo que nos respondió nuestro emperador kazajo, nuestra cruza entre un alien y un ángel. Y pues bueno, Dears, díganme, ¿qué más quieren que sigamos reaccionando a Dimash? Déjenme todos sus enlaces, sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, sus sugerencias, tanto aquí en los comentarios de YouTube como por mensaje privado en Instagram. El enlace para el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video. Ahí pueden darle clic, los manda a la página de Instagram del canal y por mensaje privado me pueden mandar un mensaje y decirme qué quieren o platicar un rato conmigo, no sé, como ustedes gusten. Y pues bueno, ahora sí que si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos de Dimash todos los días de lunes a viernes y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.